palabras necesarias para hablar, ¿ok? Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, venimos delante de ti, mis hermanos y yo, los que ya están conectados, los que se van a conectar, Señor bendito, todos aquellos, Padre, que van a ver este video después, para que tú nos ayudes, Señor, a decir las palabras necesarias, que tú nos ayudes a decir las cosas correctas, Señor, y que sea tu Espíritu el que me lleve a hacerlo, Señor, que no sea mi sabiduría, que no sea mi entendimiento humano, Señor, sino que sean palabras tuyas dadas desde el cielo por medio de tu Espíritu. Igualmente, Señor, unge el oído de mis hermanos que van a escuchar. Bendice a mis hermanos que puedan entender la palabra, darles la sabiduría y el entendimiento, Señor, para poder entender todos esta palabra, Señor. Bendícelos a todos aquellos y aquellos que se van a conectar. Todo eso te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén. Bueno, mis hermanos, como les decía yo, vamos a entrar en materia. Vamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Como usted puede ver ahí, el tema de esta noche se llama El orgullo del mundo y la humildad del cielo. En lugar de la I, pude haber puesto versus o contra, pero no se trata de confrontar, se trata de comparar. ¿Qué es el orgullo mundano o el orgullo del mundo? A la humildad que debemos tener todos los que decimos que somos cristianos o creemos en Dios. Amén. Dios me la bendiga, hermana Sandra Uribe. Bienvenida, un gusto que esté con nosotros, hermana. Ok, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9 en adelante. Amén. Ok, vamos a leer. Dice así, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 9. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará, y serás limpio. Dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Dice el 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. En el hebreo original dice enfurecido. Se fue enfurecido. Tío Gregorio Gómez, bienvenido, Dios te bendiga. Dice el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa difícil, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, ve, lávate y serás limpio. Permítame. Ve y serás limpio. 14. Dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él, Eliseo, no quiso. Amén, hermanos. No se pierda, vamos a estar tratando sobre este capítulo. Le voy a poner un poquito en perspectiva quién era Naamán. Naamán era el jefe de todos los ejércitos del reino de Siria. La razón por la cual Naamán fue a buscar a tierra de Israel al profeta Eliseo era porque Naamán, a pesar de ser un hombre rico,
a pesar de tener tanto prestigio y ser muy querido por el rey de Siria, tenía un problema físico. El problema era que tenía lepra. La lepra que conocemos en estos tiempos, hermano, en muchos países de África y en algunas partes de Latinoamérica y en otros lugares de la tierra, existe la lepra. Pero la lepra de la cual habla la Biblia era una lepra más fuerte, ¿cómo se puede decir? Más difícil de cargar. Porque en cuanto comenzaba la lepra, se empezaban a caer los pedazos de carne del cuerpo. Lo primero que se caía eran las orejas, la nariz, los párpados, los cachetes, todo lo que era parte blanda de la cara y de las manos, de los brazos, las piernas, se empezaba a caer a pedazos. Entonces, en el pueblo de Israel o todos los que eran israelitas, cuando les caía la lepra o les daba la lepra, era símbolo o significaba que habían cometido un pecado muy grave delante de Dios. Eso era para los israelitas. Pero para la gente del mundo, lógicamente se considera que al no conocer a Dios, eran personas pecadoras. Entonces la razón por la cual este hombre, al ser una persona tan importante en Siria, pero teniendo ese problema de la lepra, él escuchó que en Israel había una persona que podía invocar el nombre de Dios y podía ser sano. Esa persona que le dijo esas palabras fue una sirvienta israelita que tenía su servicio. Entonces lo que leemos en el versículo 9 dice así, en 2 de Reyes capítulo 5 versículo 9 dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Lo que hizo o lo que se acostumbraba en ese entonces ahí en esos tiempos, en ese lugar de Medio Oriente, era que cuando iban a algún lugar, una persona tan importante iba rodeada de una gran cantidad de gente que lo iban protegiendo, que eran sirvientes. La cosa es que cuando se movían a un cierto lugar o a un lugar en específico, siempre iban rodeados de mucha gente. Yo no te puedo decir si eran 50, si eran 100. La cosa era que iba mucha grande cantidad de personas con él. Y eso demostraba su estatus político, su estatus de riqueza o su importancia dentro de un reino. Dice que él llegó con toda su gente, con todos sus soldados, con aquellos que lo acompañaban y le servían, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¿Por qué razón? Precisamente Eliseo. Recuerde que Eliseo es el que quedó en lugar de Elías, el otro gran profeta. Para este tiempo Eliseo probablemente ya era una persona mayor, ya arriba de sus 50, de unos 50 a 60 años. Pero dice el versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Pero aquí lo interesante es que cuando él llega y se presenta a las puertas de la casa de Eliseo, Eliseo no sale. Lógicamente, vamos a ponernos en el lugar de Eliseo. Si viene alguien a la casa de nosotros que es un personaje importante, un político, un doctor y todo, es lógico que uno salga a recibirlo, invitarlo a pasar. Pero aquí hace algo interesante Eliseo. Y es como yo le decía, yo cuando leí la primera vez hace 20 y tantos años esta historia, yo dije dentro de mí, qué bueno que Eliseo lo hizo, para enseñarle al que no era israelita, a este Naamán, que no nomás él podía ser orgulloso. Pero ya con los años, cuando fui estudiando y fui entendiendo la parte espiritual de esta historia, me di cuenta que tiene una belleza más grande. Y eso es lo que yo quiero enseñarle esta tarde, quiero compartir con usted. Dice el versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero. O sea que si usted lo ve de golpe, sin meditarlo, sin pensarlo tanto, uno diría que Eliseo despreció a Naamán, que no se tomó ni el cuidado
de él mismo ir a decirle esas palabras. Dice que el versículo 10 que Eliseo le envió un mensajero, le mandó a su ayudante. Su sirviente se llamaba Jesse. Jesse se llamaba su mensajero. Entonces por medio de él va y le dice, ve y dile que haga esto. Y le da no una orden, pero sí lo que tenía que hacer. Le dice, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Eso nos enseña una cosa, hermano. Cuando Dios te da una palabra por medio de una persona, por un pastor, por un profeta, o desde el púlpito te da una palabra, Él es específico en lo que tienes que hacer. Que ya el cristiano o a quien se le dio la palabra se hace el loco para hacerlo a su manera, ese es problema de la persona. Pero Dios siempre que te da una palabra es específico, precisamente para que no digas que Dios dice las cosas así nada más. Él siempre es específico. Dice, ve y lávate 7 veces. Y le dijo, ¿dónde? En el Jordán. ¿Por qué en el Jordán? El Jordán nacía del mar de Galilea hacia el sur. Y en la tierra de Siria pasaba el río que desembocaba en el mar de Galilea, y esa agua, al bajar hacia el sur, por donde está Nazaret, venía a convertirse en el río Jordán. Entonces le dice, vete y lávate 7 veces en el río Jordán. Dice, y tu carne se restaurará y será limpio. Ahora, hay que entender una cosa también de Naamán. Naamán era una persona importante. Lo que él decía se cumplía. Su palabra era ley. Él tenía autoridad. Era casi el segundo del reino después del rey en Siria. Entonces él esperaba que Eliseo llegara y al menos delante de él mostrara reverencia a él por la importancia que él tenía en su país. Entonces lógicamente cuando viene el mensajero y le dice el profeta Eliseo que vayas y hagas esto, él se sintió ofendido. Se sintió ofendido en su orgullo personal, en su orgullo de su importancia que él tenía en su país. Y eso es muy importante que lo entendamos, hermano. Nosotros hemos conocido personas que tenemos compañeros de trabajo, jefes, patrones, como tú le quieras llamar, pero siempre hemos visto ese tipo de orgullo. Nosotros mismos éramos orgullosos. Y no me vaya a decir que no, todos en algún momento fuimos muy orgullosos, o mitad de orgullosos, o poquito orgullosos, pero todos hemos tenido el problema del orgullo. Dice el versículo 11, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá el profeta luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. El problema que tenía Naamán es que él quería que Dios lo sanara, pero que lo sanara a su manera. Es lo que está diciendo el versículo 11, que él se enojó porque él esperaba que primero recibir la reverencia debido al cargo que él tenía, pero se le olvidó una cosa, hermano. Él no estaba en la tierra de Siria, estaba en la tierra de Israel. Y en Israel, el más importante era el profeta Eliseo. Eso es lo que él no entendía. Su orgullo no le permitía entender eso. Esa es una. Luego lo que él quería, saldrá a verme. Debido a la persona importante que soy, saldrá a verme. O sea, quería que se le diera una distinción especial. Dice, y luego levantando las manos, invocará el nombre de su Dios. Y después me tocará y sanará mi carne. Aunque Naamán había hecho caso de ir a buscar a Eliseo para recibir sanidad, él quería recibirla a su manera o de acuerdo al cargo que él tenía. Eso nos enseña una cosa muy interesante. Dios siempre va a hacer las cosas como Él dice. El miércoles pasado estudiamos lo que significa a fondo el Padre Nuestro. Dice el Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra.
Entonces lo que estamos diciendo, lo que la palabra nos enseña es que Dios hace las cosas como Él quiere. A Él nunca se le dice o Él nunca recibe órdenes del ser humano. Entonces aquí Naamán tenía ese problema, que debido a su orgullo, al cargo que tenía, lo que él significaba, pensaba que todos se iban a ir delante de él a hacer las cosas como él quería. Pero aquí el profeta le enseña una cosa, que en Israel el más importante es el siervo de Dios. Dice el versículo 12, Abana, él estuvo diciendo, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Probablemente estos ríos eran muy hermosos, eran muchos mejores que Jordán. Dice, si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y esa pregunta la hace es por esta razón. Esos dos ríos, Abana y Farfar, así se llamaban los ríos que desembocaban en el mar de Galilea, en el norte, y en el sur, donde nacía el río que pasaba por Israel, se llamaba Jordán. Por eso él usa su lógica. Dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Dice, si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Entonces él está usando su mentalidad humana llena de orgullo, diciendo, si me voy a ir a bañar o me pide que me vaya yo a meter al río Jordán, allá en Damasco lo hubiera podido hacer. Yo no sé entonces por qué vine hasta acá. Dice, y se volvió molesto, enfurecido, se volvió, se dio vuelta, diciendo, voy a regresar a Siria, allá lo puedo hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el orgullo te ciega a obedecer. ¿Por qué razón llegó Naamán? Buscando al profeta. No para que el profeta lo sanara, como él lo dice en el versículo 11. Él llegó buscando al profeta para que el profeta invocara a su Dios y él fuera sano. Pero el orgullo no lo dejó obedecer. Eso es lo que nos pasaba a nosotros, hermano, cuando estábamos sin Cristo, que estábamos sin Dios. ¿Se acuerda? Muchos de ustedes, cuando a veces nos decían, o algún hermano que alguna vez nos evangelizó, o alguien que nos predicó, nos dijo, es que es necesario cambiar. ¿Cuál era la contestación de muchos de nosotros? A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. A mí nadie me cambia. Yo cambio porque yo quiero, no porque me obliguen. Es lo que comúnmente se dicen las personas que están afuera de la iglesia. Dicen, es que a ti el pastor te prohíbe esto, el pastor te prohíbe el otro, el pastor te va a ver, te va a castigar. Y no es el pastor, no es el ser humano. Es Dios el que nos está viendo. Muchas personas, muchos cristianos se cuidan del pastor, se cuidan de los hermanos, se cuidan de los líderes. Cuando al que le tienen que tener respeto y tienen que tenerle temor es a Dios, porque Dios ve lo que los hombres no vemos, lo que los líderes no vemos. Entonces, muchas veces la gente se cuida más del pastor y los líderes o de los hermanos de la iglesia, y del que se tienen que cuidar es de Dios, porque Él es el que los ve. Ahora bien, cuando estábamos sin Cristo, teníamos muchos pretextos para no obedecer. Si la Biblia decía una cosa, no, eso es muy difícil. Eso nadie lo puede hacer. Así es que yo no lo voy a hacer, ni nadie me va a decir lo que haga. Pero ya estamos en el camino. ¿Cuántas veces no hemos predicado, no se ha enseñado aquí en el ministerio? Que ahora somos nosotros siervos de Cristo, siervos de Dios. Entonces nosotros tenemos que obedecer los mandamientos, no por obligación. El que es cristiano por obligación es que no ha entendido el verdadero mensaje o la verdad del sacrificio de Cristo. Nosotros somos cristianos por amor y por agradecimiento, no por obligación. El que es cristiano por obligación no está dispuesto a entregarle su corazón a Dios. Ahora bien, dice el punto número 2. Aquí, en el punto número 1, vimos el orgullo del mundo. El orgullo de una persona que no conoce a Dios. En el punto número 2 vamos a ver la humildad de un verdadero siervo. Punto número 2, la humildad de un verdadero siervo. Segunda de Reyes, ahí mismo en ese capítulo, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 10 y 11. Dice así:
Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. ¿Qué nos enseña Eliseo haciendo esto? Primero, lo que Eliseo hizo al hacer esta acción es evitar que Naamán pusiera la mirada en él, como si él fuera el que lo fuera a sanar. Por eso Eliseo le dice al mensajero, a su siervo Giezi: ve y dile que se lave 7 veces en el río Jordán y su carne se va a restaurar. Eso es lo que es un verdadero siervo. Un verdadero siervo te va a decir o te va a guiar a que busques a Dios, pero no que pongas la mirada en Él. Desgraciadamente, hermano, en muchas iglesias, en muchos lugares, la gente, en lugar de buscar a Dios, busca al hombre, busca al pastor, al líder, y lo idealiza, y hasta a veces parece, la Biblia lo llama, lo idolatra, y ese es un pecado. Todo pastor, todo predicador, evangelista, pastor, maestro, profeta, siervo o líder de la iglesia que busca que las personas de la iglesia lo idolatren, lo alaben o ser indispensable para la gente, hermano, está cometiendo el error de hacerse como un Dios delante de ellos. Muchos lo hacen consciente, muchos lo hacen inconsciente, pero por esa razón todos los que predicamos, independientemente de que sea cuál sea el ministerio, debemos entender a fondo y en el corazón que no somos nosotros. Nosotros estamos para presentar a Jesús, presentar a Dios, y que ellos son lo que hacen todo. Nosotros, a Lucas 17:10, como dijo con las palabras de Jesús: vosotros sois siervos inútiles, que solamente hacen lo que se les manda hacer. Pero usted puede prender la televisión, puede ver cualquier canal de prédica, cualquier canal cristiano, y hasta parece que los pastores fueran Jesús mismo caminando, predicando en esos lugares, hermano. Cuando Jesús no hacía ningún acto lleno de orgullo para que pusieran la mirada en él. En otras palabras, era mucho más humilde que todos, pero no orgulloso. Ahora bien, dice el versículo 11, y Naamán se fue enojado porque él decía: he aquí, yo decía, va a salir y me va a tratar de acuerdo a mi importancia. Pero ¿qué hizo Eliseo? Una vez más, mandó al mensajero: ve y dile que haga esto. Él no se negó a hacer algo por Naamán, solo que él no lo hizo como Naamán quería. Ahora bien, sigue diciendo el punto número 3. El punto número 3 es: él sabía lo que era en Dios y para Dios. Ahí mismo, Primera de Reyes. Vaya conmigo a Primera de Reyes. No pierda Segundo de Reyes capítulo 5. El punto número 3, él sabía lo que era en Dios y para Dios. En Primera de Reyes capítulo 19, versículo 19. Dice así: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. ¿De dónde venía Elías? Elías venía del monte Sinaí, de haber tenido un encuentro con Dios en la cueva, cuando Dios le habló y le dijo que regresara. Dice: y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Esto significa, en el antiguo Israel, significa que cuando un profeta se acercaba a alguien y se quitaba su manto y se lo ponía sobre los hombros, en otras palabras, le estaba transfiriendo el ministerio que esa persona tenía, porque pronto iba a partir para con el Señor. Y fue lo que pasó. Dice Primera de Reyes 19:19 que Eliseo llevaba la última yunta de bueyes
pasa Eliseo a su lado, no le dice nada, pasa Elías a su lado y no le dice nada, simplemente se quita su manto y se lo pone sobre él. Y por eso dice la historia más adelante ahí en Primera de Reyes 19, que él en ese momento entiende que lo estaba llamando a ser su siervo para prepararlo para quedarse en lugar de él. Entonces dice la historia en el capítulo 19 de Primera de Reyes que sacrifica los bueyes y con la yunta prepara la yunta en pedazos y hace una ofrenda. Y en el Segunda de Reyes, en el punto donde estamos nosotros, él ya llevaba varios años estando en el lugar de Elías, porque Elías fue llevado al cielo. Ahora bien, ¿por qué se llama el punto 3? Que él sabía lo que era en Dios y para Dios. Él sabía que era un siervo de Dios y que trabajaba para Dios. Por esa razón, él no sale a recibir personalmente a Naamán. Punto número 4. El punto número 4 es: la humildad siempre buscará ser mejor para Dios. Punto número 4. La humildad siempre buscará ser mejor para Dios. Vuelva a Segunda de Reyes. Pero en lugar de irnos a Segunda de Reyes 5, vámonos al capítulo 2. Y perdónenme, hermano, pero a mí me gusta mucho usar citas para que cuando terminemos, tratar de que quede lo más claro posible cuando me toca dar una prédica o un estudio. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 9 y 10, para que entendamos el punto número 4. La humildad siempre buscará ser mejor para Dios. Dice así, Segunda de Reyes 2, versículos 9 y 10. Dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. ¿Qué nos enseña? Mucha gente piensa cuando la lee, y te digo porque mucha gente, yo he escuchado ese comentario, que cuando Eliseo le dice a Elías: yo quiero una doble porción de tu espíritu, o quiero una doble porción de lo que tú tienes, así como lo lees a la primera, parece que le está diciendo: yo quiero de tu espíritu, pero se está refiriendo al espíritu humano. Eso es lo que se entiende. ¿Por qué razón? Acuérdense que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. La Biblia, cuando le llama espíritu a lo de nosotros, es el alma. El espíritu humano es el alma. El otro espíritu es el espíritu de vida, que fue el que Dios nos da, y es el del que habla el capítulo 12, versículo 7 de Eclesiastés, que cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a quien lo dio. O sea, el aliento de vida vuelve a quien lo dio. No se está refiriendo a ese espíritu. No se está refiriendo a ese espíritu Eliseo. Ni tampoco se está refiriendo al espíritu humano, que también se le llama alma. Lo que Eliseo le está diciendo a Elías: yo quiero que si te veo partir, o cuando seas llevado al cielo, yo quiero una doble porción del espíritu que hay en ti. Eso es lo que quiere decir en el hebreo original. Yo quiero una doble porción del espíritu que está sobre ti. Bienvenido, hermano José Reyes, Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros, hermano, Dios te bendiga. Entonces, a lo que él se está refiriendo, o tomando las palabras correctas en el hebreo, le está diciendo: te ruego que una doble porción del espíritu que está en ti, hablando del espíritu de Dios, sea sobre mí. Ahora, ¿por qué le dice te ruego? Lógicamente que el que le hizo la pregunta fue Elías, pero Eliseo entendía que el espíritu que estaba sobre Elías era el espíritu de Dios. Pero aquí es la plática entre dos personas. No es Eliseo el que le está hablando a Dios, le está hablando a Elías. Y le dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. En otras palabras, le está diciendo: si yo veo lo que tú me has dicho, yo quiero
que lo que tú tienes, de lo que tú tienes, yo quiero una doble porción sobre mí, entendiendo que lo que estaba sobre Elías era el Espíritu de Dios. Por eso en el versículo 10 lo vas a entender mejor. Elías le dijo, él le dijo, cosa difícil has pedido. ¿Por qué le dijo eso? Porque Elías es el único profeta en toda la historia del Antiguo Testamento y de toda la historia del ser humano. Es el único profeta que ha hecho descender fuego del cielo, y no una, 3 veces. Porque no nomás fue en el Monte Carmelo, 2 veces después. 3 veces ha hecho descender fuego del cielo. Y es uno de los profetas, después de Juan el Bautista, es el segundo más importante, aún arriba o por encima de Moisés y de Abraham. Porque Abraham también era considerado profeta. Por eso Elías en el versículo 10 dice, cosa difícil has pedido. Y le da una señal. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Si no me ves, no. ¿Te das cuenta? Ahora entiendes el punto número 4. La humildad siempre busca ser mejor para Dios. ¿Qué decidió Eliseo? ¿Qué pidió Eliseo? Ser mucho mejor de lo que había sido Elías. Un verdadero siervo, si va a ser predicador, trata de ser el mejor predicador. Así sea mal predicador, pero al menos trata de ser el mejor mal predicador que hay. Si es el pastor, trata de ser el mejor pastor que puede llegar a ser. Si es evangelista, si es maestro, si es profeta, trata de ser lo mejor para Dios. Porque al tratar de ser mejor para Dios, ese siervo o esa persona tiene mejor resultado con las personas. Así sea un siervo, un servidor, un mujer o alguien que ayuda en la limpieza de la iglesia, siempre debemos tratar de ser lo mejor para Dios, haciendo el trabajo lo mejor que podamos hacer. Amén. Punto número 5. Punto número 5. La bendición de ser humilde. La bendición de ser humilde. Ya vimos lo que es ser orgulloso como Naamán. Estamos viendo la humildad de Eliseo, de un siervo de Dios. Punto número 5. La bendición de ser humilde. Vaya ahí conmigo en el mismo libro de Segunda de Reyes, pero vaya conmigo al capítulo 13. Vamos a adelantar un poquito la historia. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 21. Dice así: y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Esta historia, o esta parte de la historia, dice que Eliseo ya había muerto. Y Eliseo ya tenía tiempo que había fallecido, porque nomás estaban sus huesos. Si usted tiene interés o sabe algo de medicina o quiere conocer un poco, puede buscar en Google cuánto tiempo le tarda a un cuerpo de una persona fallecida quedar en los puros huesos. No es más que poco menos de un año que queden solamente los huesos. Entonces probablemente aquí Eliseo ya tenía poco más de un año, o no sé cuántos años, pero por lo menos tenía un año de que había fallecido. Entonces dice la historia en Segunda de Reyes capítulo 13 que llevaban un hombre a enterrar, y debido a las bandas armadas o de ladrones que había en ese entonces, solo arrojaron el cuerpo del hoyo que habían hecho, y resulta que a un lado estaban los huesos de Eliseo. Entonces dice que cuando el cuerpo cae y toca los huesos de Eliseo, el hombre revive y se levantó sobre sus pies. Eso te enseña una cosa, que aún después de muerto, después de haberle servido a Dios de corazón, aún tus huesos producen bendición. Te voy a decir una cosa que muy poca gente sabe de los que están ahorita. Los satanistas, los que sirven a Dios, los brujos, cuando van a hacer sus trabajos a los panteones, ellos antes de hacer algo, se aseguran que los huesos que van a usar o la tumba que van a usar no sea de un cristiano. Porque si esa tumba y esos huesos son de un cristiano,
nada les resulta a ellos. Eso se lo enseñan a los satanistas y a los brujos cuando los están enseñando a hacer sus cochinadas para el diablo, hermano. Por si no lo sabes, apréndelo. Siempre, siempre evitan tocar huesos o una tumba de uno que fue cristiano. Pero un verdadero cristiano. No un primo, no un sobrino, no un nieto. Dios no tiene nietos, ni primos, ni sobrinos. Tiene puros hijos, hermano. Amén. Ahora bien, vámonos al punto número 6. Punto número 6. El ser siervo no significa que vas a tener todo. Punto número 6. El ser siervo no significa que vas a tenerlo todo. Ahí mismo, vamos a Segunda de Reyes, ahí mismo, no le cambies, Segunda de Reyes, capítulo 13. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Dice así: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Una vez más, Segunda de Reyes 13, 14. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. ¿De qué enfermedad murió? No se sabe. Pero dice que la causa de su muerte fue una enfermedad que tuvo. En estos tiempos, tú puedes ver en cualquier parte, en cualquier iglesia de esas que salen en la televisión, que dice que Dios desea que seas sano, que tengas salud. Yo me hago una pregunta. ¿Será que nunca han leído Segunda de Reyes capítulo 13 versículo 14? ¿Será acaso que no han leído lo que dice Pablo cuando dice que él tenía un aguijón de Satanás en su carne? Hermano, un verdadero siervo o la persona que es un verdadero siervo no quiere decir que no va a tener enfermedades y que no va a morir. Aquí lo que está diciendo, dice, Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de la que murió. Yo te puedo hablar, tal vez no sepas quién es, pero si lo quieres buscar en Google, busca quién era David Wilkerson, una persona que Dios usó mucho allá en el estado de Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Hace como 3-4 años murió en un accidente de coche, chocó de frente con otro carro, él iba con su esposa, él murió, su esposa quedó viva. Gigi Ávila durmió acostado, dormido, pero Gigi Ávila ya tenía principios de Alzheimer. Ya se le empezaba a olvidar las cosas. Pero aún hasta el último día de su muerte, hasta el último día de su vida, él siguió predicando, hermano. Otro gran predicador evangelista que Dios usó mucho en Puerto Rico, que se llamaba Héctor de la Cruz. Dios hacía grandes milagros, grandes manifestaciones de poder por medio de él. Ese hermano le dio cáncer y en 3 meses falleció. Por eso muchas de las cosas que predican en la televisión son mentiras, hermano. Y te puedo decir por nombres quién: Maldonado, Ronnie Chávez, Cash Luna, Ana Méndez, Ana Maldonado. Esas son mentiras, hermano. Esas son mentiras. Aquí te lo está diciendo Segunda de Reyes 13, 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. El ser siervo no quiere decir que vas a morir viejo, anciano, rico, millonario y completamente sano. No es así, hermano. Ahora, ve conmigo rápidamente a Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39. Deuteronomio 32, versículo 39. Y ve lo que dice aquí, hermano. Dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Es Dios el que está hablando. Es Jehová, es Yahweh el que está hablando. Y lo que está diciendo mi hermano, que Él está en control de todo. Dice, yo hago morir, yo hago vivir. Yo hiero. ¿Cómo hiere? Con una enfermedad, con algo que te ataca a tu cuerpo físico. Y dice, y yo sano. Dice, y no hay quien pueda librar de mi mano. Si Dios
Si Dios decide que yo muera enfermo, yo voy a morir enfermo. Si Dios decide que yo voy a morir sano, voy a morir sano. El hecho de estar enfermo o el hecho de estar sano no quita que el día que está destinado para que yo me vaya, me voy a ir. Desgraciadamente ahorita con lo que está de esto de la pandemia y todo, mucha gente le echa la culpa al mentado COVID. Hermano, si una persona tiene problemas pulmonares, tiene problemas de corazón o tiene problemas con el sistema inmunológico y le pega el COVID no lo va a matar. Simplemente le va a complicar lo que ya tiene. Por eso dice que aquellos que les da el COVID y tienen una enfermedad crónica, riñones que le fallan, que están en diálisis, que tienen problemas cardíacos, que tienen problemas de pulmones, de bronquios, lógicamente, hermano, no te vas a morir por el COVID. Se va a morir porque eso le va a complicar lo que ya tenía. Solo que el gobierno y las noticias te exageran todo lo demás y dicen se murió de COVID, cuando en lo que en realidad murió, ¿de qué se muere alguien que tiene problemas de corazón? De un ataque cardíaco. ¿De qué se muere una persona que tiene problemas de asma y de bronquios? De insuficiencia respiratoria. ¿De qué se muere alguien que tiene diálisis? De que le fallan los riñones. La razón es que mueren o van a fallecer por la enfermedad crónica que tienen, que solamente el COVID lo adelantó o lo agravó. Por eso muchas cosas de las que escuchamos en las noticias tienen que ser amarillistas. Porque si no son amarillistas, no puedes estar pendiente de estarlos viendo lo que te dicen y ellos pierden dinero al no tener tanta gente que ve su programa, hermano. Pero dice Pablo en el libro de Romanos, pero para nosotros, los cristianos, todas las cosas nos ayudan a bien. Yo estoy en diálisis, llevo 6 años y medio en diálisis. Con esta pandemia, ¿qué es lo que hago? Simplemente tengo cuidado. Me protejo, me pongo mi máscara, uso el gel. Simplemente hago cosas que tal vez antes no hacía. Simplemente que me cuido más. El hecho de que me dé o no me dé no es decisión mía. Yo hago lo que está de mi parte para cuidarme, para evitar contagiarme. Pero si Dios decide que me dé, me va a dar. Y si Dios decide que después de que me dé me voy, gloria a Dios. Yo sé a dónde voy. Yo sé a dónde voy a estar. Yo sé quién me está esperando allá, hermano. Por eso Pablo decía, para mí el morir en Cristo es ganancia. Pero Pablo también decía, yo a la verdad no sé qué escoger. Morir y partir con Cristo es mucho mejor, pero también es mucho mejor quedarme aquí y seguir predicando la palabra de Dios. Hermano, el día que nosotros los cristianos lleguemos a ese nivel de Pablo, nos va a dar lo mismo, estar trabajando aquí para Cristo o morir e irnos con Él. Pero si tienes miedo a morir es por algo. Las personas cristianas que tienen miedo a la muerte y no se quieren morir o no quieren irse, es por algo. Y casi siempre es porque no están bien. No están derechos con Dios. Y perdona que te lo diga, mi hermano, pero te lo digo porque conozco muchas personas así. Punto número 7. Una advertencia para nosotros. Una advertencia para nosotros. Ve conmigo al libro de Lucas. Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 7 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Observando cómo escogían los primeros asientos en la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles, Lucas capítulo 14, versículo 7 al 11. Voy en el versículo 8. Dice, cuando fueses invitado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo,
el que te convidó a ti y a él te diga, da el lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Versículo 10. Mas cuando fueres invitado o convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Acuérdate de Naamán. Cualquiera que se enaltece, que está lleno de orgullo, aquel que cree que merece ser mejor que los demás, será humillado. Y dice Jesús, el que se humilla será enaltecido. En otras palabras, como seres humanos y cristianos e hijos de Dios, dice, no busques que te tengan acá arriba, ni te sientas que estás arriba. Y una vez más te lo digo, velos, si tienes oportunidad, ve de los que predican en la televisión. Ellos te dicen que el apóstol está arriba de todo, que el profeta está arriba de todo, cuando en realidad, como lo vamos a ver más adelante, Jesús dijo, aquel que quiera servir o aquel que quiera ser grande delante de ustedes, será vuestro siervo. En otras palabras, cuando estamos en el mundo, empezamos abajo y tratamos de llegar hasta arriba. Eso es en el mundo mundo lleno de orgullo. Cuando servimos a Dios, si estábamos aquí arriba, para ser grandes delante de Dios, tenemos que bajar abajo de todos. Ser un escalón para que otros suban. Eso es lo que a Dios le agrada. Punto número 8. Punto número 8. Ya vamos a acabar, hermano. Nomás dame chance otros 10 minutos. Punto número 8. No caer en el orgullo cuando Dios te dé una palabra. Eso es muy común. Hay personas que viven de profecía en profecía. A mí me ha tocado ver personas que cuando Dios les da una profecía, te voy a levantar, te voy a dar esto, te voy a dar don, te voy a hacer esto y tú vas a hacer esto y la gente te va a mirar y todo, se inflan así como, bueno, en México decimos guajolote, como turqui, pues. Se inflan así, se esponjan. Pero cuando Dios les llama y le dice, ponte a estudiar la palabra, estás fallando en esto, estás haciendo... Entonces ellos no hacen caso porque hacen de cuenta como que esa palabra no fue para ellos. O sea, que ellos nomás reciben la palabra que les gusta y les conviene. Pero cuando es una llamada de atención, dicen, no, es que eso no es Dios el que habla. Ahora sí, el hermanito habló de su carne. Eso yo lo he visto muchas veces, mi hermano. Y es triste. Porque luego son personas que llevan años en el Evangelio y no han entendido. Una vez más, el punto número 8. No caer en el orgullo cuando Dios te dé una palabra. Ve conmigo ahí mismo, antes de Lucas, al libro de Mateo. Mateo capítulo 20. Te voy a dar una cita que te va a hacer pensar. Mateo capítulo 20. Te estoy dando un poquito de tiempo. Mateo capítulo 20. Versículo 26 al 28. Lo que te voy a leer en el versículo 26 es para mí. Di tú, en tu mente di, esa palabra es para mí, me está hablando a mí. Mateo 20, 26. Dice, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Versículo 26 es para mí. Es como que lo estoy leyendo y me los tengo que aplicar yo. No, Raúl. Cada uno de los que escuchamos. Mateo 20, 26, entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Me está diciendo, ¿quieres ser grande delante de Dios? Sé el siervo de los demás. Sé el siervo de los demás. Es lo que está diciendo. Versículo 27 es para los demás. Versículo 27 y 28 es para los demás. Dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate
por muchos. Mateo 20:26 es para mí, como persona presente. Mateo 20, 27, 28 es para los demás como ejemplo. Ahora bien, hermano, que la pregunta para todos los que estamos aquí, todos los que estamos escuchando. ¿Quiero el orgullo del mundo, aunque sea cristiano? ¿Quiero seguir siendo orgulloso como cuando no conoce a Dios? ¿O queremos la humildad de un verdadero siervo como lo fue Jesús? Recuerda lo que dice el versículo 28 de Mateo 20. Como el Hijo del Hombre, o sea Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hay muchos versículos de lo que habla de lo que Jesús hizo como siervo. Cuando dice que lavó los pies de sus discípulos, ese era el trabajo más indigno que hacía un esclavo. Todo aquel que entrara y vinieran sucios, él tenía que hacerlo. Y ese trabajo, ese ejemplo nos lo vino a dar Jesús. Yo, con todo respeto para los católicos, a los que si hay alguno que es católico todavía, cuando yo veo en la televisión que el hombre ese que le llaman el Papa de Roma, supuestamente lava los pies de las personas o de ciertas personas en lo de la Semana Santa, en cierta manera, a mí yo pienso que es una burla a Dios o una burla a lo que hizo Jesús. Te lo voy a decir por qué. ¿Tú crees que esas personas a las cuales le ponen enfrente ya sentados para que según él le lave los pies, tú crees que son personas de la calle? ¿Tú crees que son personas que nomás fueron y las agarraron a la calle ahí donde las encontraron? No, hermano. Esas personas, tenlo por seguro, están más bañados y desinfectados para que no contagien a ese hombre porque tienen miedo que se muera. Yo te la creería, ¿sabes cómo? Que ese hombre saliera y se fuera a los lugares donde están los indigentes, los que viven en la calle, los que duermen en la calle, y a uno por uno le fuera a lavar los pies. Ahí te la creo. Pero hermano, en una iglesia llena de gente, sentados en una silla, ¿alguno de ustedes le ha visto que alguno de ellos lleve los pies sucios? Lógico que no, hermano. Simplemente lo hacen para darle un poquito de show a la gente. Es para proyectarse, para que ellos vean, ay, el hombre qué tan santo es y humilde, mira lo que está haciendo. Eso es mentira, hermano. Usen su lógica, usen su entendimiento, hermano. Yo te digo, yo lo quería que fuera a la calle allá, aquellas personas que están indigentes, que llevan meses sin bañarse. Esos que están sucios, eso te lo creo, hermano. Pero en una iglesia, mi hermano, ¿cómo te puedo decir? Con cámaras de televisión, lleno de gente que lo está viendo, hermano. Jesús dijo que todo lo que hagamos, que la derecha no sepa lo que hace la izquierda. Que todo lo que hagamos lo hagamos en secreto, y nuestro Padre que ve en los secretos nos recompensará en público. Esa es la diferencia de ser orgulloso como Naamán a ser un siervo y un siervo humilde como Eliseo. Por eso Eliseo no salió, para que Naamán no pusiera la mirada en él, para que la pusiera en Dios. Para que la pusiera en Dios. Ese es el trabajo de nosotros los cristianos, de nosotros los predicadores. Yo no quiero que me veas a mí. Yo no quiero que pongas tu mirada en mí. Ponla en Jesús, ponla en Dios. Ellos son los que importan. Yo ahorita estoy. Mañana tal vez yo ya no voy a estar. Pero Dios y Jesús ahí van a estar. Ellos son los que se van a quedar contigo, hermano. Dijo un predicador hace muchos años: nosotros simplemente somos peregrinos en esta tierra. Hoy estamos, mañana no estamos. El libro de los Salmos dice que la vida del hombre es como la hierba de la mañana. En la mañana está fresca, está llena de rocío, está verde. Pero cuando calienta el sol,
se seca y muere. Por eso, todo predicador que busca que pongas la mirada en él, ten cuidado, hermano. Está buscando llenar su propio ego, su propio yo. Aquí yo no es yo, aquí es papá y es hijo. Así de fácil, mi hermano. Y bueno, hermano, pues esto es este es el estudio de hoy. Bienvenido, Vanessa, Dios te bendiga. Este es el estudio de hoy, espero que lo hayas entendido. Una vez más, mi hermano, si tú quieres, si tú deseas las citas bíblicas, quieres una copia de los apuntes, no tienes más que mandarme un mensaje ahorita o aquí en los comentarios y yo te lo mando, hermano. Yo, como te digo, todo esto que yo tengo escrito, Dios me lo ha dado, no es mío, Dios me lo ha dado. Si lo quieres recibir, nomás mándame un mensaje y yo lo hago de todo corazón. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por las palabras que pusiste en mi boca, Señor. Gracias porque mis hermanos las oyeron y que todos juntos, Padre, las podamos guardar en nuestro corazón y meditar esta palabra esta noche, Señor. Estas cosas que hemos escuchado, estas palabras, esta lectura que hemos dado, Señor, que la podamos recordar y sobre todo ponerla por obra. Dios te bendiga a cada uno de los que se conectaron, a todos aquellos que escucharon. Padre, bendícelos. Si tienen alguna necesidad física, de salud, material, Señor, de familia, cualquiera que sea su necesidad, Padre, provéeles, Señor. Provéeles conforme a tu misericordia, Señor. Igualmente, bendícenos esta noche, Padre, y bendice a todos aquellos, nuestra familia que nos rodea. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia, y bendícenos, y el día de mañana tus misericordias serán más grandes que las de hoy. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén, Padre bendito. Bueno, mis hermanos, pues Dios me los bendiga. Los esperamos el próximo domingo a las 12 del día. Estaremos teniendo nuestro servicio de prédica en el lugar donde nos congregamos. Va a predicar la hermana Vanessa. Yo me imagino que ya está lista. Y bueno, mis hermanos, no me queda otra más que despedirme y darles gracias por todo lo que ustedes hacen, por lo que oran, por este ministerio. No se les olvide también orar por los pastores Diana y Félix, que todavía siguen en Colombia. Ya la próxima semana, creo que como jueves o viernes, salen para acá, para California. Todavía me imagino que andarán haciendo algunas cosas allá en la misión Oasis Amor y Misericordia. Yo creo que muchos de ustedes han visto lo que ellos han publicado respecto con los niños, con las cosas que se están haciendo allá, hermano, y pues seguimos trabajando, unos aquí, otros allá, pero todos trabajando para la obra del Señor. Así que, mis hermanos, Dios me los bendiga, que tengan muy buenas noches, y fue un placer haber estado con ustedes. Así que, mis hermanos, pues deseando que todos seamos bendecidos, que Dios me los bendiga. Amén.